29 criminales. 29 delincuentes de alto nivel llegan a Estados Unidos gracias al gobierno mexicano a las negociaciones que se hayan dado. Pero eso no es lo más relevante. Lo que causa indignación, lo que hoy es un escándalo nacional, es la colusión del Poder Judicial con estos criminales. El Poder Judicial, tal y como lo conocemos, ese Poder Judicial que fue defendido a capa y espada por la derecha mexicana. Ese Poder Judicial por el que salieron a marchar, a llenar las calles, ese Poder Judicial por el que se justificó el paro de labores y cerrarle el acceso a la justicia a millones de mexicanos, es el mismo Poder Judicial que le había estado dando amparos a criminales de alto nivel, no solamente para ver si podían quedar en libertad en un futuro, sino que además le estaba regalando amparos a varios criminales de alto nivel para evitar ser extraditados a Estados Unidos. Y entonces surge la gran pregunta: ¿cómo es que este tipo de criminales y de delincuentes consiguieron, algunos de ellos, durante 40 años, ser amparados y respaldados y protegidos por el Poder Judicial? La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, sentenciando al Poder Judicial, hablando de su corrupción, hablando de la falta de justicia en nuestro país, es contundente. La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva. Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el Poder Judicial. Es una bendición para México lo que vamos a vivir este año, de elegir a los jueces, magistrados y ministros, y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción para el pueblo. Sobre el mismo tema de Estados Unidos, quería preguntarle si hay alguna respuesta respecto a la solicitud de llamada que se hizo para el presidente Donald Trump. Hoy se va a definir las características, cuándo va a ser, etcétera. Es aberrante, así lo describe la presidenta Claudia Sheinbaum y así lo respaldan millones de mexicanos. Y hablando justamente de cómo es aberrante la manera corrupta en la que opera el Poder Judicial, pues mientras el día de ayer el gobierno a estos criminales a Estados Unidos. Porque si alguien del Poder Judicial se enteraba, les iba a dar amparos, iban a recurrir a la ayuda de jueces, de quien fuera necesario, para evitarlo. Bueno, pues mientras se llevaban a esos 39 delincuentes a Estados Unidos, una jueza federal, colega de Norma Piña, Perla Estrada Ayala, ordenó la liberación anticipada de la esposa del Mencho. Y todavía se preguntan por qué esta operación se hizo en secreto y cómo es posible que la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, el Poder Judicial estaba pretendiendo liberar al menos a 12 de los 29 personajes que llegaron a Estados Unidos el día de ayer. Y como si eso no fuera suficiente, pues ayer, mientras esto ocurría, mientras se llevaban a estos delincuentes a Estados Unidos, el Poder Judicial liberaba a la esposa del Mencho. Por supuesto que es aberrante el Poder Judicial que tenemos hoy en día. Por supuesto que es aberrante lo que estamos viendo, porque ya se frotaba las manos Norma Piña y su pandilla con la liberación de al menos una docena de estos delincuentes. Lo que nos queda claro es que quienes estén implicados y quienes hayan dado amparos a estos criminales deberían ser investigados y procesados. Nos queda clarísimo que todo está mal. Y por supuesto que ahora a quien le toca tragar sapos, pues es nada más y nada menos que a la derecha mexicana. A quien le toca tragar sapos es a la oposición. A quien le toca tragar sapos es a quienes salieron a defender a diestra y siniestra al Poder Judicial, a quienes dijeron que el gobierno de Claudia Sheinbaum, el de López Obrador, estaban coludidos con los criminales. La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva. Y es que con el operativo en donde se llevaron a 29 criminales a Estados Unidos por parte del gobierno de México, pues no solamente queda exhibido que sí, el gobierno de Claudia Sheinbaum está dando resultados en materia de seguridad.
queda exhibida, una vez más, la corrupción de un poder judicial que, bueno, está completamente perdido y además quedan despedazados los prianistas. Miren, los chayoteros se los dicen en su cara. Hoy se publicó una encuesta, no recuerdo de quién, que dice... Se publicaron unas encuestas, y ahorita se las voy a poner, de las que hablan estos personajes. Encuestas en donde se revela que en las próximas elecciones Movimiento Ciudadano podría conseguir más votos incluso que los que obtuvo el PAN. Más votos que el PRI. Sí, Movimiento Ciudadano está en esa posición actualmente. Miren, pero escuchen la tremenda arrastrada que le ponen a los prianistas por ineptos. No recuerdo de quién, que dice que en la próxima elección el segundo partido que va a obtener más votos se llama Movimiento Ciudadano. Pero lo que va a obtener es el 8% y es el segundo, porque Morena va a arrasar si las cosas no cambian. Ahora vamos a ver si entran los aranceles y el país entra en una recesión. Vamos a ver qué tan popular es la presidenta y qué tan popular es Morena. Pero el hecho es que polls.com acaba de publicar hoy su encuesta de encuestas. Esta es una metodología que toma en cuenta todas las encuestas serias y por métodos matemáticos se gana un promedio. Hoy la presidenta tiene un 80% de aprobación. También hay que decirlo, está dividida la opinión en lo que es su lucha contra la delincuencia. Mitad y mitad dice que va bien, otra mitad dice que está mal. En su lucha contra la corrupción, 40 dicen que está bien y el 60 dicen que está mal. Pero ella, como ella, 80% de aceptación. Mayor que Morena, no necesariamente ella aceptas unas políticas u otras de ella. Pues sí. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy tiene una aprobación del 80%. En las encuestas nacionales de opinión pública, al menos las de febrero, se dio a conocer, en efecto también, que si a alguien le está yendo mal en este 2025, pues es a la derecha mexicana. ¿Por qué? Porque en las próximas elecciones, si la gente tuviera que elegir por quién votar, pues evidentemente el 46% votaría por Morena, pero la gente preferiría votar, imagínense ustedes, por el lado de la oposición. La gente preferiría votar por Movimiento Ciudadano o por el PRI antes que tener que votar por el PAN. Si hoy fueran las elecciones para elegir diputados federales, ¿por cuál partido votaría usted?, le preguntan a la gente. La mayoría votaría por Morena. Y Movimiento Ciudadano estaría en segundo lugar. En tercero estaría el PRI. Imagínense ustedes el desprestigio que deben de tener los panistas en este momento como para que la gente prefiera votar por el PRI antes que por ellos. Pero eso sí, dice Anabel Hernández que este es un narcogobierno y además afirma que Donald Trump quiere más. Y por eso Anabel Hernández y la derecha mexicana confirman que habrá expedientes criminales abiertos en contra de López Obrador. El Mayo Zambada estaba muy cómodo. Entonces no tenía ningún tipo de temor. Él se sentía totalmente impune. Pues su amigo, Andrés Manuel López Obrador, tenía pláticas frecuentes con él. Estos narcotraficantes, durante el gobierno de López Obrador, no había querido extraditarlos. A nadie. ¿Por qué lo está haciendo Claudia Sheinbaum? Porque está con la espada de Damocles. Están desesperados. ¿Pudiera llegar hasta Andrés? Trump lo que quiere es más. Habrá expedientes criminales abiertos en contra de López Obrador. Cuando la señora Sheinbaum habla tan temerariamente de estas cosas, tiene miedo. Y por eso la señora Sheinbaum tiene esta pobre cara triste todos los días. Hoy, en este momento, en este instante, narcogobierno. El gobierno de México es un narcogobierno. El Mayo Zambada está... El gobierno de México es un narcogobierno y dice Anabel Hernández que va a haber carpetas y expedientes criminales abiertos contra López Obrador. Pero Anabel Hernández no se pudo enterar que el gobierno mexicano, el de Claudia Sheinbaum, iba a extraditar a 29 criminales de alto nivel. Dice Anabel Hernández que hoy este es un narcogobierno, que el de López Obrador lo fue también y que por eso él nunca quiso extraditar a ninguno de estos criminales. Pero no dice Anabel Hernández, ni Carlos Alarraqui, ni verás a ningún prianista contándote la verdad detrás de todo esto. No es que López Obrador no los haya querido extraditar, es más,
Ni siquiera es que Peña Nieto no los haya querido extraditar. En una de esas, hasta ni siquiera estamos hablando de que Felipe Calderón no los haya querido extraditar. Estamos hablando de que todos estos criminales, bueno, la mayoría de ellos, porque ahorita te voy a dar un dato bastante interesante, la mayoría de ellos estaban siendo amparados por el Poder Judicial. La mayoría de ellos estaban siendo amparados por un Poder Judicial corrupto durante años. Durante décadas, los ampararon y los cuidaron. A ver, tenían planeado liberar a varios personajes, entre ellos al güerito de los Chapitos, que recientemente acababa de ser detenido. ¿Saben cuándo lo querían liberar? Lo querían liberar el 27 de febrero, pero no contaban con el madruguete de la 4T. De la que estamos teniendo acceso. Para el caso de José Ángel Canovio Insunza, este personaje apodado el Güerito o el 90, este líder que apenas fue detenido la semana pasada, ¿no? Armado de este grupo de los Chimales, realizaba tareas de protección con los Chapitos, segundo al mando del grupo delictivo de los Chapitos, de estos operativos importantes que ha estado haciendo el gobierno federal allá en Sinaloa. Bueno, por ejemplo, de este hombre tenemos información de que ayer en la mañana iba a haber una audiencia y el juez estaba alegando, el juez de esa audiencia estaba alegando irregularidades en la detención, porque eso es lo que puso la defensa de este señor José Ángel Canovio Insunza, alias el Güerito. Y entonces la determinación del juez venía por liberarlo. Bueno, ese sí, ahí sí lo entendemos perfectamente bien, porque es un señor que estaba recién detenido y que aquí sí cualquier argucia, ¿no? Y cualquier pequeña distracción por parte de las autoridades puede ser tomada en cuenta precisamente en beneficio de estas personas, ¿no? Ya sabemos ahí sí cómo se mueve la delincuencia organizada, ya sabemos perfectamente cómo se mueve luego ese grupo, Pues sí. Estaban a punto de liberar a uno de estos criminales que recientemente acaban de ser extraditados. Imagínense ustedes el tamaño de corrupción, pero la maroma de la derecha mexicana es decir que no, que este es un narcogobierno, que Claudia Sheinbaum, que los abogados del narco son los amigos de Claudia Sheinbaum, de la presidenta, y encima dicen que a la mayoría de estos delincuentes los detuvo nada más y nada menos que Genaro García Luna. Dicen los panistas que ya se le cayó el teatro a Morena, que cada día se hunden más en el fango con pruebas que confirman la existencia de un narcogobierno, y es que pareciera que fue Anabel Hernández quien les mandó el guión a los panistas para decir que este es un narcogobierno y para tratar de contrarrestar el hecho de que varios de estos criminales que ahora están en Estados Unidos podrían revelar nombres importantes que podrían implicar a varios panistas. Cada día surgen pruebas irrefutables que comprueban la existencia de un narcogobierno en México, encabezado por Morena. El Movimiento de Regeneración Nacional ya no encuentra la salida, se hunde más y más en el fango. El fin de semana salieron nuevas pruebas de la relación perversa que Morena, a través de sus dirigentes, mantiene con los cárteles de la droga. Esta vez la denuncia no vino de la oposición, ni de autoridades policiales, ni de periodistas estadounidenses que revelaron el apoyo del narco a las campañas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ni de libros como El Rey del Cash. Vino directamente del ex líder del cártel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada, actualmente preso en la Unión Americana. El narcotraficante envió una carta al gobierno de Sheinbaum para exigir su repatriación a México, para no enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos. El escándalo estalló, pero cuando se dio a conocer todo el tema de los panistas. Y miren, si ustedes no me creen y si los panistas no lo quieren alcanzar a ver, ¿quién mejor que personajes que son conocidos como simpatizantes de la oposición para ponerles las cartas sobre la mesa y decirles sus verdades? ¿Por qué? Porque suena muy bonito los discursos que trabajan y las maromas que se avientan los panistas, pero en los hechos, quien invitó a estos personajes al Senado fueron los panistas. Es más, la oposición, el Partido Acción Nacional particularmente, se vuelve la burla nacional. Imagínense que hasta en estos programas de televisión están diciendo que necesitan atención especializada y que son unos hipócritas. Híjole, que parece que no tienen tiempo, parece que tienen tiempo para perder en estupideces, pero no para legislar inteligentemente, Guillermo. Estoy sospechando seriamente que hay gente como Elías Lisha, como Triana, como Doring,
que podrían tener algún problema mental. Porque este nivel de estupidez, de pretender sembrar la idea de que la presidenta le consiguió el abogado al Mayo Zambada, definitivamente ya es de locura, es insano, es enfermizo pensar eso. Y es infantil porque es una crítica muy tonta, ya lo decía Eduardo, no se sostiene de ninguna parte. No solo es un derecho constitucional, sino que es un ataque sin sentido. Pero a ver, voy a poner esto como en una analogía porque es la vida real. Cuando tú necesitas un buen abogado o un doctor, buscas al mejor para que te defienda. Y hasta donde entiendo, Juan Pablo Penilla y Juan Manuel Delgado son de los mejores abogados penalistas de este país. ¿Cuál es el pecado? Que una persona que puede pagar... Decirlo. Ahora, hay abogados que dicen yo nunca voy a defender un narcotraficante y tienen todo el derecho a decirlo. Y hay abogados que dicen yo voy a defender a quien me pague, que también tienen todo el derecho de hacerlo. Punto. Pero me llama la atención y voy a recordar. Hay abogados que yo conozco que defienden banqueros. De repente delincuentes de cuello blanco, ¿cómo se les decía? Bueno, a ver, pero voy a recordar dos cosas importantes. ¿De dónde hizo su lana Arturo Saldívar? Por ejemplo, pero a ver. Defendiendo a los banqueros después de que tronaron a la banca. Estamos hablando que esta polémica la está generando un partido en el que militó Genaro García Luna. Estamos hablando que esta polémica la está generando un partido en que un ex candidato presidencial, Diego Fernández de Ceballos, litigaba en la política y con los empresarios en simultáneo. Entonces, como bien dijiste, el concepto del PAN de transparencia, derechos humanos, solo aplica cuando a ellos les conviene. Menuda lección de civismo que nos está dando el PAN con esta estupidez. No, y además que yo hablaba con abogados y me decían... Es una completa y rotunda estupidez. Así lo dicen y así lo dejan bastante claro, y no solamente eso, sino que también dejan bastante claro a la opinión pública, que ya está enteradísima, no solamente de las contradicciones del Partido Acción Nacional, sino también de lo complicada que está la situación en estos momentos para el Poder Judicial. Indefendible. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, de última hora asegura que tienen información de que algunos de los 29 capos estaban a punto de ser liberados debido a que tenían tratos con jueces. Jueces por los que los prianistas salieron a llenar las calles, inundaron las redes sociales para defenderlos, para que se quedaran en el Poder Judicial, porque es que su carrera judicial y su experiencia era importantísima. ¿Importantísima para quién? Hoy nos queda claro. Importantísima para los delincuentes. Se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos. El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años. Se contó en todo momento con personal médico y jurídico. Pues sí, se destapa la cloaca, ya lo habíamos dicho, se destapó una cloaca que ya no tiene vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja en esta situación para el Poder Judicial. Se destapa la cloaca de jueces que durante años estuvieron ayudándole a estos criminales, a muchos de ellos, y bueno, la conferencia de prensa está completamente en vivo y se están recibiendo preguntas y cuestionamientos de los compañeros reporteros que están contestando entre Omar García Harfuch, el fiscal general Alejandro Gersmanero y bueno, el Gabinete de Seguridad. Trasladados. 11 años, 8 años de que no hemos podido salir adelante en un procedimiento que tenía un plazo de 45 días, son pruebas más que suficientes. ¿Qué personajes ¿Se va a hacer algo con estos jueces y quiénes serían? Lo que se tenga que hacer, por supuesto. Fiscal, también preguntarle si la extradición de estos... ¿En qué personajes estaban estos plazos, fiscal? Perdón. ¿En qué delincuentes, en qué narcotraficantes se habían retrasado más y estos jueces parecían que iban a favorecer? Muy seguramente se van a cometer acciones legales contra los jueces que estaban protegiendo a estos grupos criminales. Ya lo dice Gersmanero, se van a hacer lo que se tenga que hacer. La primera. ¿Qué personajes había más posibilidad de que salieran? ¿Qué personajes había más posibilidad de que salieran de manera inmediata? Bueno, pues resulta
que sí, hay algunos que estaban ya a punto de salir, a punto de ser liberados por el Poder Judicial de Norma Piña. Y les digo que le ha tocado tragar sapos a la derecha mexicana, como por ejemplo personajes como Aguilar Camín, que ahora tiene que reconocer, dentro de todas las mentiras que publican a diario, que la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados muy a su pesar, a pesar de que promovieron, patrocinaron y replicaron la campaña del narcogobierno. Sí, les toca tragar sapos a todos ellos. 29 delincuentes entregados al gobierno de Estados Unidos esta mañana. Bueno, entonces hay que tomar nota de este cambio, Joaquín, porque digamos el ruido de la matachina de que venimos padeciendo no nos permite a veces mirar con claridad el distinto sentido que tiene esta otra violencia, esta violencia, digamos, como se decía clásicamente, la violencia legítima del Estado. Y nos recuerda que esta violencia legítima del Estado, que cuando el Estado se lo propone, puede efectivamente ganar muchas batallas, prácticamente todas las batallas que emprenda contra cualquier grupo criminal. Y esto a mí me parece una muy buena noticia pública, hecha pública en tu columna, hechas públicas. Una muy buena noticia ya hecha pública, dice Aguilar Camín, entre otros tantos que, bueno, tienen que tragarse sus propias palabras y tienen que asumir los logros que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad. Esto es un logro impresionante que nadie puede regatear, ni siquiera los opinólogos, los comentócratas, los analistas, nadie podría regatear el resultado en materia de seguridad que está dando la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque lo quieran intentar. Y hoy dicen que un dato muy interesante de la detención de estos capos es que la mayoría de los capos extraditados los habría capturado Genaro García Luna. Sí, le quieren dar la cortesía a Felipe Calderón y a García Luna, que como él sí combatió a la inseguridad, pues todos estos personajes los detuvieron ellos, los prianistas. Pues les digo que la mentira y estas narrativas no les duran ni 24 horas a estos personajes. La narrativa del chat, de los tíos y las tías inundado hoy con el nado sincronizado, de que todos estos delincuentes fueron detenidos en los sexenios del PRI y del PAN, son completamente falsos. ¿Por qué? Porque son 20 de 29 los que se detuvieron durante los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum y que acaban de ser trasladados a Estados Unidos. 20 de 29. Es más, hablemos de quiénes son estos personajes. José Ángel Canovio fue detenido el 19 de febrero del 2025, gobierno de Claudia Sheinbaum. Norberto Valencia, detenido el miércoles 13 de septiembre del 2023. Evaristo Cruz, el 6 de abril del 2021. José Alberto García se detuvo el 18 de enero del 2024. Alder Alfonso Marín, el 4 de mayo del 2023. José Rodolfo, el 27 de septiembre del 2020. Miguel Ángel Rodríguez, 27 de mayo del 2019. Rafael Caro Quintero, el 15 de julio del 2022. José Viviano Cabrera, el 15 de agosto del 2020. Y bueno, les digo, la lista es muy larga, ¿no? Pero 20 de los personajes que fueron trasladados a Estados Unidos, 20 fueron detenidos por el gobierno de Claudia Sheinbaum y de López Obrador, pero dicen que el gobierno de López Obrador no hizo nada para combatir la inseguridad, dicen que el gobierno de López Obrador se quedó de brazos cruzados ante los grupos criminales, que encima, afirman Abel Hernández, López Obrador no quería extraditarlos, pero no hablan de los amparos que les dio el Poder Judicial y de cómo tenían ya tratos para poder dejarlos libres, tenían tratos con los jueces para liberarlos de última hora. Hace unos días la narrativa era que el gobierno protegía a los delincuentes. Y ahora que ya fueron extraditados y serán procesados, valdría la pena preguntarnos quiénes son los que realmente deberían de estar nerviosos. Bien lo dice Gerardo Fernández Noroña. Nada les parece. Aceptaron sin conceder, no es el PRI. Digan si fue moneda de cambio, o sea, como dicen los abogados, aceptaron sin conceder, no es así. Aceptaron sin conceder que fuera cierto, pues no están planteando que se resuelva y no están planteando que hay que evitar los aranceles y no están planteando. Ahora resulta que es por la presión de Estados Unidos que está funcionando
nuestras tareas de seguridad. Pues sí, llevamos 7 años en esa tarea de manera, yo diría que obsesiva, porque el compañero presidente López Obrador es así de puntilloso, y si me descuido se me hace que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es más. Y si no los mandas, les molesta. ¿Por qué no los mandan? Se está pidiendo, están viendo la situación que tenemos. Lo que hagas, no van a reconocer, no van a aceptar. Pero en esta actitud que yo lo empecé a comentar y me reclamó, con razón, y está bien, no entró al debate, pues estaba desesperado. Ramírez Marín le contesta y él sigue torciendo y buscando. No es cierto, es que el PRI es la reforma energética de Peña, y entonces ¿por qué la votan en contra? Son una bola de contradicciones estos personajes que quieren sacarse de la manga el rescate de sus partidos y de sus privilegios, hay que decirlos. Quieren sacarse de la manga y sentirse exculpados por haber defendido a un poder judicial que hoy acaba de ser exhibido por completo. Dicen AMLO los protegió y se cobijó en el crimen organizado. Pero bueno, por lo menos 15, si no es que más, de los delincuentes que acaban de ser trasladados a Estados Unidos fueron detenidos por el gobierno de López Obrador. Claudia Sheinbaum apenas lleva unos meses de gobierno y ya llevó a cabo también detenciones bastante importantes y de gran relevancia. Miren, exagente de la DEA, Mike Vigil, le da todo el crédito al gobierno de México por el traslado de estos 29 criminales. ¿Con qué tiene que ver para Mike Vigil que se logre la extradición de Caro Quintero? Mira, la Casa Blanca está diciendo que esto sucedió por la presión de Donald Trump. Yo no lo miro en esta manera porque la Casa Blanca toma todo el crédito, no le da nada de crédito a México, a Claudia Sheinbaum, pero Claudia Sheinbaum, desde que fue elegida como presidenta de México, ha dicho que quiere colaborar, que quiere coordinar con los Estados Unidos, y Donald Trump se la pasa amenazando, no nomás a México, a Canadá y otros países. Entonces, golpeando a nuestros aliados no va a lograr nada. Pues sí, el gobierno de Estados Unidos se quiere colgar la medallita y por supuesto que esa es la narrativa perfecta para la derecha mexicana, para una oposición que quiere decir que Claudia Sheinbaum se dobló, que la presidenta de México cedió ante las presiones de Donald Trump, para una oposición que está completamente, les digo, perdida y derrotada, y quieren hoy asegurar y salvarse el pellejo diciendo que la presidenta de México utilizó esto como moneda de cambio para poder liberarse de los aranceles. Bueno, pues hoy la realidad dice cosas muy distintas. Dice que tenemos un gobierno de altura y que el poder judicial que tenemos actualmente en México, que tanto defendieron ellos, no estaba a la altura. Están en vivo, en conferencia de prensa, el gabinete de seguridad, informando, respondiendo preguntas de los periodistas, explicando los pormenores del traslado de estos 29 criminales. En esta colaboración, pero el compromiso por parte de Estados Unidos, luego de esta entrega de 29 generales de violencia, ¿es el mismo o hay algo adicional que ellos hayan prometido en esta colaboración conjunta? No, lo que le estoy diciendo. Muy bien, gracias, gracias. Allá atrás. No, bueno, se le fue acá. Benito Jiménez de Reforma Fiscal. Nada más preguntarle, ¿qué va a pasar con los que ya tenían una extradición en curso? Por ejemplo, al menos 6 capos de estos que fueron llevados ya llevaban un proceso en extradición. ¿Qué va a pasar con eso? Los procedimientos que sean paralelos y que no inciden en esta función que se cumplió, tienen su propio camino. La ley es muy clara. Pues así, el gobierno de México sigue rindiendo cuentas, sigue aclarando la situación, cómo es que se llevó a cabo, y hoy nos queda claro que los únicos que se están convirtiendo en la burla nacional son los de la derecha mexicana. Cobijaron a delincuentes
cobijaron a criminales durante décadas. Le dejaron la seguridad del país al criminal mayor Genaro García Luna, con su presidente Felipe Calderón como cómplice. Durante décadas se quedaron callados ante los amparos que el Poder Judicial le daba a los delincuentes también para evitar ser extraditados e incluso ante la posibilidad que le daban los jueces corruptos de ser liberados a estos personajes. Se quedaron callados los prianistas y encima salieron a ponerse la soga en el cuello defendiendo al Poder Judicial, que hoy ha quedado peor de lo que ya estaba. Las sanciones procesales, dice, no las establecen los departamentos de Estado. ¿Qué responde Gers Manero al señalamiento de que al menos 6 capos estarían enfrentando penas graves? De sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado, las establecen los jueces. Y nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio. Pero hay garantía después de que el gobierno de Donald Trump está impulsando que se castigue con pena de muerte a los narcotraficantes. Nuestra garantía es la ley. Bueno, la garantía es en México, pero no en Estados Unidos. Mire, cuando se sujeta a una operación, a una convención internacional, como fue en este caso, se tienen que respetar las condiciones de esa convención. No hay duda. Y es que surgió la noticia de que al menos 6 de estos criminales que habrían sido trasladados a Estados Unidos estarían enfrentando, por lo menos y como mínimo, la pena de muerte. Bueno, pues ya aclaró el fiscal Gers Manero que esto se dio en tratados internacionales, por lo que se esperaría que se acudiera a respetar la ley en el estricto sentido y que no aplicaría este tipo de sanciones en contra de estos criminales, pero recordemos que cuando menos de todos los delitos que se les podrían acusar, si tomamos en cuenta que se declararan culpables por lo menos por uno de ellos, como pena mínima tendrían cadena perpetua. Como mínimo. Y mientras tanto, seguiremos viendo a personajes, les digo, como Anabel Hernández, buscando micrófonos en espacios sin credibilidad para seguir con sus cuentos de ficción. Sí, Anabel Hernández, Carlos Alarraqui, los panistas seguirán repitiendo las mismas narrativas de que este es un narcogobierno mientras se muerden las uñas. Porque de 29 juicios que se van a llevar a cabo en Estados Unidos, es probable que varios políticos, que varios criminales de cuello blanco, incluso varios jueces del Poder Judicial salgan embarrados. ¿Quiénes deberían estar temblando de miedo? Hoy inicia una nueva campaña. Falta el número 30. Dicen los opositores, aludiendo a que el 30 sería López Obrador. Yo te pregunto, el 30 que falta, de estos 29 criminales que fueron trasladados a Estados Unidos, ¿quién sería desde tu punto de vista? ¿Quién sería el 30 que dicen estos personajes? ¿Sería López Obrador? ¿O sería Felipe Calderón? ¿Quién sería el número 30 que falta para que extraditen o para que se lleven o trasladen a Estados Unidos? A mí me parece que la respuesta de las y los mexicanos pues no tiene ningún pierde. Pero te lo pregunto en una encuesta rápida. ¿Quién sería el 30, como ya le empiezan a llamar los opositores a esta nueva guerra sucia, a esta nueva campaña de desprestigio? ¿Quién sería? ¿López Obrador o Felipe Calderón? México aplicó, dice Omar García Harfuch, un operativo blanco para extraditar a 29 personajes, un total de 3.512 elementos, 20 aeronaves y 342 vehículos formaron parte de este gigantesco operativo para completar la operación en secreto y a escondidas del Poder Judicial. El día de ayer, en coordinación, cooperación, respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos, se acordó el traslado de 29 generadores de violencia requeridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Algunos de ellos eran requeridos desde hace 40 años y otros desde hace 11 años. Las 29 personas que se encontraban recluidas en 9 centros penitenciarios federales y 2 centros penitenciarios locales contaban con diversas investigaciones en su contra por delitos de alto impacto en Estados Unidos, como delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, trasiego de otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas hacia nuestro país,
secuestro, entre otros delitos. Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país. Delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen. En esta acción, llevada a cabo por el Gabinete de Seguridad, participaron 3.512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, así como de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal. Desde instalaciones militares de Santa Lucía, Estado de México, en 8 aeronaves, 5 de la Secretaría de la Defensa Nacional y 3 de la Secretaría de Marina, se realizó el traslado hacia las siguientes ciudades en Estados Unidos: 7 a Washington, 2 a White Plains en Nueva York, 2 a Chicago, 4 a Houston, 3 a McKinney, Texas, 6 a Phoenix, 2 al aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York y 3 a San Antonio, Texas. Los centros penitenciarios en los que se encontraban las personas internas operan con total normalidad y no se registró ningún tipo de incidente durante estas operaciones. Además, se acaba de revelar que este operativo se tuvo que hacer en cuestión de horas. ¿Por qué? En cuestión de horas y en completa secrecía, porque algunos de ellos estaban a punto de ser liberados por el Poder Judicial. Además de que algunos de estos criminales pues tenían ya listo a su paquete de jueces corruptos que les regalaran amparos o artimañas políticas para poder evitar ser trasladados a Estados Unidos. ¿Bajo qué argumento, bajo qué artículo de la ley se llevó a cabo este traslado si algunos de ellos estaban amparados? Bueno, esto respondió el fiscal general de la República. Bueno, pues ya tenemos todas las experiencias de Caro, ¿se acuerda usted? Fiscal, si no fueron extraditados, ¿bajo qué figura fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos? ¿Y por qué ahora, si tenían estas carpetas esos tantos años, por qué ahora? ¿Fue una negociación por lo de las aranceles, por la presión de los aranceles? A ver, primero, ¿cuál es la pregunta? Primero, si no fueron extraditados, ¿bajo qué figura o en qué calidad fueron entregados a Estados Unidos? El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución General de la República. Esas son las bases jurídicas. Si tenían tanto tiempo detenidos, ¿por qué ahora esta entrega se da por las negociaciones o es una negociación por la presión a los aranceles que va a imponer Estados Unidos a México, fiscal? No había más que una razón por la cual nosotros cumplimos con lo que dice la Convención de Palermo. Hubo una solicitud fundada del gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el motivo por el cual se detonó todo ese procedimiento. Que México impuso condiciones, se habla de que algunos de ellos podrán enfrentar la pena de muerte. ¿México puso algunas condiciones para que no enfrenten la pena de muerte, fiscal? Ya lo contesté. Sí. Bueno, pues así la situación. Se llevó a cabo bajo el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución, y el fundamento es el traslado, no una extradición como tal. Omar García Harfuch aseguró, le repito, que se tiene información de que algunos de estos 29 delincuentes estaban a punto de ser liberados por el Poder Judicial porque ya tenían listos y pactados sus tratos con algunos jueces corruptos. Hoy dice, repito la pregunta, la derecha mexicana, que sigue el 30. Fueron detenidos y trasladados 29 criminales a Estados Unidos. La derecha sigue, falta el 30. Haciendo alusión a que el 30 sería López Obrador. Y yo te pregunto, ¿quién sería el 30? El faltante, el delincuente faltante de ser trasladado a Estados Unidos. ¿Quién sería el 30? ¿Felipe Calderón o López Obrador? La mayoría de las personas, la mayoría de los mexicanos piensan que el 30 será el nuevo apodo que le daremos a Felipe Calderón. El 30 es el criminal que está pendiente de faltar, que está pendiente de extraditar o de trasladar al gobierno de Estados Unidos. Los opositores no tienen ningún argumento. Deben estar muy preocupados y muy asustados, al igual que Norma Piña y su Poder Judicial. Hoy reclaman la hipocresía y las mentiras del gobierno. Dicen que porque no se atreven a decir si dentro de las negociaciones con Estados Unidos les entregamos a estos 29 delincuentes. No, dicen que están muy ofendidos
porque se llevaron a Estados Unidos a 29 criminales de alto nivel. ¿No será más bien que les ofende y les preocupa que estos criminales vayan a revelar sus nombres? ¿No será más bien que le preocupa a la derecha mexicana que de estos 29 personajes vayan a salir los nombres de otros delincuentes de cuello blanco que pudieron estar implicados en favorecerlos? ¿No será más bien que no le molesta la hipocresía o mentiras del gobierno a la derecha mexicana, sino que le molesta que no les hayan avisado a tiempo para poder operar de manera adecuada y así liberar a estos criminales y pues que no se pudiera llevar a cabo la extradición? Dicen que les molesta y les ofende la hipocresía del gobierno mexicano. Dicen que les molesta y les ofende que Claudia Sheinbaum no salga a decir si este traslado fue una moneda de cambio. No están molestos. Están preocupados. Están asustados. Están temblando de miedo los opositores al darse cuenta que cuando estos 29 criminales llegan a Estados Unidos van a tener que declarar, van a tener que enfrentarse a un juicio, que 20 de estos criminales fueron detenidos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. El resto, 9, fueron detenidos en sexenios anteriores del PRI o del PAN. ¿Pero qué tendrán que decir esos 9? Vamos a plantearlo así. ¿Qué podrían decir esos 29 criminales del gobierno de Felipe Calderón, del de Enrique Peña Nieto, del de Vicente Fox? ¿Qué podrían decir esos criminales de la colusión con Genaro García Luna? ¿Quién será el 30? ¿Será López Obrador? ¿Será Felipe Calderón? ¿Peña Nieto? ¿Vicente Fox? ¿Quién será el 30? Quieren engañar a la gente, quieren una vez más lanzar una cortina de humo, y es que la narrativa que tenía más fuerte hasta el momento la oposición era que este era un narcogobierno que estaba pidiendo la liberación de El Mayo Zambada. Traían la narrativa de que este era un narcogobierno que había sido financiado por los grupos criminales, por todos, el que te guste, el que tú quieras. Y se les acaba de caer esa narrativa. Se les acaba de caer la narrativa, incluso la de los abogados del narco, amigos de Claudia Sheinbaum, se les fue por el caño. Les toca tragar sapos, tragarse sus propias palabras y reconocer que la presidenta Claudia Sheinbaum es una presidenta de altura, que no es ningún títere de nadie, que sabe operar con mucha inteligencia y que su estrategia de seguridad además está dando resultados que ellos cuando gobernaron jamás pudieron presentar. No les toca más que tragar sapos, sentarse en sus sillitas, a temblar de miedo, esperando a que inicien estos juicios y rezando. Decían que Claudia Sheinbaum, que Morena tenía que rezar para que el Mayo no cantara. Bueno, pues yo diría que ahora ellos tendrían que estar rezando para que ninguno de estos delincuentes cante y los termine involucrando en cosas más graves que podrían terminar por derrumbar a una oposición ya de por sí destruida. Movimiento Ciudadano ya desplazó al PAN y al PRI en la preferencia electoral de las próximas elecciones. Y ni qué decir de cómo les va a ir a estos partidos políticos después de que todas sus narrativas se caen. Después de que todas sus mentiras también se caen en menos de 24 horas. Ni qué decir de una oposición que está completamente derrotada. Hoy Movimiento Ciudadano está festejando que se perfila para ser la segunda fuerza política más importante del país. El PRI y el PAN se estaban perfilando para ir por separado en las próximas elecciones. A mí me parece que esa estrategia no les va a funcionar. Si quieren seguir siendo la segunda fuerza política más importante del país, el PRI y el PAN se van a tener que juntar para conseguir apenas un 15%. Un 15% de la preferencia electoral, vergonzosa, por cierto. Vergonzosa para estos partidos, y Movimiento Ciudadano se perfila para destronar a estos partidos políticos, y mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum le sigue tumbando todas sus narrativas. La presidenta Claudia Sheinbaum los pone a tragar sapos y además acaba de exhibir todavía más, como si no fuera ya suficiente, las corruptelas de un poder judicial que estaba protegiendo a criminales de alto nivel. Querían decir que es que Genaro García Luna los había detenido a todos, y hoy queda claro que no, que Genaro García Luna no los detuvo a todos. La mayoría, 20 de los 29 trasladados a Estados Unidos, fueron detenciones que se llevaron a cabo entre el gobierno de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Te vuelvo a preguntar, ¿quién es el 30?
¿López Obrador o Felipe Calderón? Escríbemelo aquí en los comentarios, suscríbete, comparte y gracias como siempre a mis moderadores de oro que siempre están al pie del cañón apoyándome con la transmisión. También voy a agradecer, por supuesto, a quienes nos envían superchats. Mira, aquí tengo uno de Juan Pérez. Por acá me llegó hace ratito otro superchat. Aquí está, mira. Felipe de Jesús, saludos hasta Querétaro. Muchísimas gracias, Felipe. Ángel Manso, Víctor Martínez, Silvia Tori, a todos los moderadores Trolito, gracias que se van conectando, a la gente de Facebook también que está participando en esta encuesta. ¿Quién es el 30? El 30, dicen, por lo que veo en la mayoría de los comentarios, es Felipe Calderón. Ese sería. Y por supuesto que están pendientes también los jueces corruptos del Poder Judicial que tendrían que rendir cuentas por haber estado protegiendo durante décadas a presuntos delincuentes, por estarlos liberando, por estarles regalando amparos y por impedir que se llevara a cabo una justicia que era pedida y anhelada por la mayoría del pueblo de México. Suscríbete, comparte y déjame tu Yací like para saber que estás aquí presente. Yo te espero en un rato con más información. Yo soy Yacira Handal. Bye bye.